Buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura Hardware Libre. Sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo de la asignatura ya mencionada, Hardware Libre, que es electiva 3 para ustedes. En esta ocasión, pues vamos a seguir y darle continuidad a todo este gran conocimiento que tenemos de la asignatura, que es bastante interesante y muy importante para ustedes que serán futuros ingenieros en computación. Ok, vamos a comenzar en este caso con la unidad número 2, una unidad que pues ya se realizó la actividad, pero es importante y fundamental tener el conocimiento de todo lo que nosotros manejamos en lo que es la asignatura de hardware libre. Para esta ocasión vamos a hablar de la tecnología Arduino para hardware libre. Recordemos que la actividad que se realizó fue un mapa mental dedicado simplemente a esta parte de Arduino y también se realizó un ensayo. Vamos a hablar un poquito sobre Arduino. Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware, software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa, a los que la comunidad de los creadores pueden darle diferentes usos de diversas maneras. Arduino, pues, fue una gran innovación pues, que se dio a principios de los años 2000 por diferentes ingenieros, por diferentes estudiantes de ingeniería. Este término hardware libre pues, comenzó en Europa, exactamente en Italia, como ya lo mencionamos en una clase anterior, que pues se dio el paso para poder crear lo que eran microcomputadores o dispositivos electrónicos que permitieran pues el uso de diversas piezas y diversos elementos. Arduino viene siendo uno de los elementos principales que surgió como hardware libre. Estas placas pues prácticamente son pequeñas placas que se pueden conectar por medio de un cable IDE SATA al ordenador y a su vez pues permite la descarga de un programa llamado Arduino IDE. Arduino IDE pues es un programa el cual vamos a conocer en una unidad siguiente. Ok. Cuando hablamos de origen de Arduino, como les mencioné hace unos momentos, pues Arduino nació a principios de los años 2000, específicamente en el año 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Iberia en Italia, con el fin de tener acceso y uso electrónico a la programación, lo hicieron para que los estudiantes de electrónica tuvieran una alternativa más económica y popular que Basic Extant, una de las placas en las cuales entonces validan más de $100 y no podían tener acceso. ¿Qué es lo que sucede? En esta época, pues realmente lo que era la construcción y creación de microcomputadoras, pues prácticamente estaba basado pues en un mercado mucho más costoso y estaba por lo menos Basic Extant, que pues sus placas son bastante costosas, más de $100. El resultado fue Arduino, una placa que todos los elementos, con todos los elementos necesarios para conectar periféricos de entrada y salida de un microordenador. Puede ser programada mediante Windows o Mac OS, incluso hasta Linux. Es un proyecto que promueve la filosofía Learning by Doing, que viene a decir que es la mejor manera de aprender es chatarreando. ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente el aprender lo que es la creación de hardware viene a partir de diferentes piezas. El reutilizar o reusar algunas piezas o algunos elementos de otros ordenadores que de repente pues no funciona ya alguna componente, que si de repente el componente de la placa funciona, otro no, y pues prácticamente permite la armazón del mismo. Por eso es que dice, es la manera de aprender chatarreando. ¿Cuáles son los datos adicionales del origen de Arduino? Hernando Barragán, un estudiante colombiano, colaboró posteriormente con la creación de esta tarjeta electrónica Wirin, el lenguaje de programación y su desarrollo de aplicación. Una vez concluida esta plataforma, se trabajó para hacerla más ligera y más barata y disponible para toda la comunidad con código abierto. Sin embargo, IBEA cerró sus puertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este instituto IBEA pues prácticamente cerró las puertas para lo que era este proyecto. Fue entonces cuando los desarrolladores, los desarrolladores como el español David Quartilex continuaron con la promoción de la idea del hardware libre. Google puso un granito de arena para el desarrollo de Kit Android ADK, una placa de Arduino que podría comunicarse con smartphone para controlar luces, motores y sensores. Como podemos saber hoy en día, pues Google viene siendo uno de los grandes inversores en la tecnología. Ellos son pues bastante abiertos a la parte de desarrollo tecnológico e inclusive pues en la orientación o en el desarrollo de hardware libre, pues fueron también unos pioneros. Su producción en serie comenzó con el monto inferior a $50, ensamblado de una placa de color azul con capacidad de que en plug and play conecte y encienda. Y trabaja con todos los sistemas operativos como son Linux, Windows y Mac OS. ¿Qué quiere decir esto? Que está ampliando la gama tanto a software libre,
a Windows, que es software propietario, y Mac, que pertenece también a software propietario. Es decir, abarca una gran gama de sistemas operativos. ¿Cómo funciona Arduino? Arduino es una placa basada en microcontroladores, AMEL. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones, las cuales las describen en un lenguaje de programación que se puede utilizar en un entorno Arduino IDE. Recuerden que hace un momento les mencioné el programa Arduino IDE. Ok, ya les vuelvo ahorita a hablar un poquito, a explicar sobre Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con circuitos de la placa. El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama interfaz de entrada, la cual es una conexión que podemos conectar a una placa de diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que conectamos se trasladan al microcontrolador y la cual se procesan los datos para llegar a través de ellos. ¿Qué pasa con Arduino IDE? Arduino IDE viene siendo un programa o un entorno de programación en C. Él se basa prácticamente en el lenguaje C o C++, es muy parecido. Lo que sucede es lo siguiente con este tipo de programación. Bienvenido, Roberto, bienvenido a este encuentro tecnoformativo. Recapitulo un poquito lo que veníamos hablando sobre el tema de Arduino, este tema número 2, que prácticamente es bastante interesante. Sucede que cuando vayamos a trabajar con Arduino, pues él tiene unas limitantes, vamos a llamarlo de esta forma. Sucede que Arduino IDE es un lenguaje de programación bastante nuevo y bastante novedoso, pero él tiene el pequeño detalle que para mínimo poder utilizar Arduino IDE se tiene que tener se tiene que tener Windows 10 o Windows 11, un sistema operativo bastante nuevo en el caso de Windows. En el caso de MacOS, una versión bastante actualizada. Y con el caso de Linux, pues versiones más recientes a partir del año 2023 o 2022. Es decir, versiones del año 2022 para atrás, 2021-20, no va a funcionar con la programación de Arduino IDE. Este es un pequeño detalle al momento de conectarlas. Lo que sucede es que las placas de Arduino IDE son placas de color azul, placas bastante pequeñas, pueden ser de este tamaño, incluso un poquito más grandes, incluso pueden tener diferentes formas. Sucede que para poder utilizarlas deben conectarse obligatoriamente al computador, es decir, se pueden conectar por medio de un puerto USB a través del cable y este conectado a la placa. Al momento de pues, iniciar el programa Arduino IDE, este va a ingresar como un programa de programación, valga la redundancia, de diseño de programación en lenguaje C o C++. Va a tener la apertura para librerías, para lo que son funciones, matrices, todo lo que es referente a variables e incluyendo todo lo que son ciclos repetitivos y lo que es la declaración de variables y lo vamos a hacer también a través de funciones. El tipo de periféricos que se utilizan para enviar datos al microcontrolador depende en gran medida al uso que puedan dar. Se puede hacer a cámaras para obtener imágenes, teclados, introducción de datos o de diferentes tipos de sensores. Como podemos ver aquí en esta imagen de esta placa de Arduino IDE, esta es la placa, esta es la forma como tiene la placa. Sucede que debe tener diferentes tipos de periféricos, diferentes tipos de puertos y diferentes conexiones o diferentes ranuras. La placa pues prácticamente es muy parecida a las tarjetas madre de un ordenador normal o de un computador de escritorio o una laptop. Pero en este caso pues es bastante pequeña, incluso un poco más pequeña que la de una laptop, muy parecida a la de una mini laptop e incluso a veces mucho más pequeña. Pero tiene conexión para puerto USB, puerto paralelo, puerto para mouse, teclado e inclusive algunas ya traen pues el puerto de red. Y por supuesto, pues como toda placa trae su puerto USB. También cuenta con una interfaz de salida, la cual se encarga de llevar la información que se procesa de Arduino a otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantalla, altavoces, entre la reproducción de datos, entre la reproducción de los datos y también pueden ser para otras placas o otros controladores. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede aquí es que nosotros vamos a crear no solamente un microcomputador, sino también la posibilidad de crear un mini computador. Recuerde que al hablar de mini computador es un equipo que me va a permitir a mí instalar más de un monitor e incluso voy a tener la posibilidad de controlar diferentes tareas, es decir, va a ser multitarea. Ok. Arduino es un proyecto, no un modo concreto de placa, lo que quiere decir que en este caso, que compartimos su diseño básico, puede encontrarse diferentes tipos de placas.
Hay diferentes formas, tamaños, colores para las necesidades del proyecto en el cual se está trabajando. Como lo mencioné hace algunos momentos, hay de diferentes tamaños, diferentes formas y diferentes modos y métodos en las cuales nosotros podemos trabajar con Arduino. Lo que sucede es para mejorar de repente sus capacidades, sus características, su modo de transporte e incluso su instalación. Existen, pues, además de que Arduino está orientado en la parte de Internet, también en la impresión a tercera dimensión. Esto permite, pues, que nosotros podamos conectar esta placa a un microcomputador o un mini computador que estemos creando o que estemos desarrollando, que permita la instalación de una impresora en tercera dimensión. De repente, puede ser para la impresión de alguna mesa, una silla, cualquier cosa que nosotros necesitemos e incluso hoy en día la medicina pues está innovando mucho en el aspecto de lo que es la informática, lo que es la computación. Sucede que pues se están creando hoy en día diferentes teorías e incluso se han comenzado ya con pruebas a nivel científico pues que permitan por impresoras en tercera dimensión la impresión de un órgano, una arteria, una vena. Esto está en experimento, esto aún es experimentación que está. E incluso se dice que más adelante, dentro de los próximos 10 a 15 años, lo que son los trasplantes de corazón, trasplantes de riñón, pues van a ser mucho más fáciles, porque simplemente va a ser impreso e incluso sometiéndose al ADN e incluyendo pues todo lo que tiene que ver con la parte de la genética de esa persona para que dicho órgano sea compatible. Es decir, no vamos a resolver mucho el problema de lo que es la compatibilidad de los órganos con otras personas. Es una gran innovación, de verdad que las tecnologías en esta parte del hardware libre pues es bastante innovadora. Bien, además las placas Arduino también cuentan con otro tipo de componente llamado escudos o shells o mochilas. Se trata de una especie de placa que se conecta a la placa principal para añadir una infinidad de funciones como GPS, relojes de tiempo, conectividad para radio, pantallas táctiles LDC, placa LCD, perdón, placas de desarrollo, entre otras. ¿Qué es lo que va a permitir esta tecnología o esta mochila o este Chainlink? Pues que simplemente nos va a permitir que nuestra placa se pueda conectar a su vez a diferentes elementos. Es decir, nosotros también podemos crear de repente algún robot, algún dispositivo pues que permita tener diferentes funciones y que muestre resultados. Como por ejemplo, estamos viendo aquí una imagen en la cual pues tenemos una placa principal de Arduino que a su vez se puede conectar a otras dos placas más, que puede ser de repente una placa de desarrollo y puede ser también una tarjeta de video. Esta tarjeta de video pues va a ir compatible con una pantalla táctil LCD, ya que pues vamos a ver la información, pues realmente es lo que nosotros estamos introduciendo. Y por qué no, pues también a un sintetizador de voz o a una bocina. En este caso, como podemos ver la imagen al final, es para una especie de radio o para un dispositivo de sonido que va a permitir pues la salida del archivo de música, de sonido que tenemos a nuestra disposición. Ok, antes de finalizar y antes de continuar con esta información, hay que hablar un poquito sobre las ventajas y desventajas que tendría la parte de Arduino. Vamos a hablar primero de la parte positiva, la parte de ventajas. ¿Qué ventaja nos está ofreciendo Arduino? Que es bastante barato, que es multiplataforma y en un entorno de programación sencillo. Cuando hablo de multiplataforma es que puede trabajar con diferentes entornos, que puede trabajar con diferentes tareas. Y cuando hablamos de un entorno de programación sencilla, pues cuando hablamos de ese entorno de programación sencilla, vamos a basarnos por lo menos, me imagino que ustedes ya conocieron lo que es la programación o el diseño de algoritmos. Me imagino porque ustedes, pues, al ser estudiantes de ingeniería en computación, ir a un nivel tan avanzado, por ejemplo, creo que ustedes están en un semestre 8 o un trimestre 7, no recuerdo ahorita en estos momentos, pero una de las primeras materias viene siendo la parte de diseño de algoritmos y programación 1. Y cuando se comienza desde un principio con programación, es recomendable comenzar con lenguaje C o C++. ¿Por qué? Porque si conocemos o manejamos el C++, podemos programar en cualquier lenguaje. El software libre es extensible mediante librerías C++. Volvemos al tema de C++ y dar saltos al
ABRC, hardware libre y extensible. ¿Qué es lo que pasa con el software libre? Como nosotros estamos hablando de la filosofía del hardware libre, que podemos crear un dispositivo electrónico, un computador, un robot o cualquier otro dispositivo electrónico con una placa y un microprocesador, significa que nosotros vamos a estar en esta onda o en esta filosofía del hardware de la parte de las libertades. Entonces, como estamos trabajando con hardware libre, trabajemos con software libre. Instalemos un sistema operativo libre dentro de nuestro microordenador o microcomputador. La placa Arduino, que viene de una manera, viene en una memoria flash incorporada, conectada a una USB que conecta a una computadora que permite descargar cualquier programa con rutinas determinadas. ¿Qué sucede con esta parte? Pues realmente lo que nos dice aquí es que cuando conectamos nuestra placa Arduino a nuestro computador, primero que todo, pues tenemos que tener Windows 10, ya eso es obligatorio. Pero al momento que nosotros programemos, le valga la redundancia, cualquier aplicación, cualquier programa o cualquier dispositivo que va a tener una función cada cierto tiempo en este ordenador o este dispositivo electrónico, pues va a tener una cierta repetición. Claro, dependiendo de lo que nosotros programemos. Ejemplo, vamos a crear un dispositivo electrónico que sea tipo radio reloj, que al momento de una hora determinada encienda la radio y en otra hora determinada la apague. O que de repente, si lo trabajamos como un radio, que no a una hora determinada se encienda y vaya a tal emisora. Eso es algo que podemos hacer. Permite programar el apagado y encendido de varias luces LED y el agregar un motor. Permite crear un mini robot que se desplace en cualquier lado. Yo creo que ustedes han visto en varias películas, por lo menos, cuando hablan de la secundaria, hablan en Estados Unidos, por lo menos, estas competencias de robots, de repente de robots de pelea, o aquellas famosas ferias científicas que mucho organizan lo que es la high school o la secundaria en los Estados Unidos, en las cuales se muestran diferentes proyectos científicos, como lo son robots que permiten podar el césped, que robots que permiten pues preparar un desayuno, que permiten dar una información, que permiten lavar platos. Todo esto se puede crear a través del hardware libre y uno de los elementos de programación pues viene siendo Arduino IDE por medio de las placas Arduino. Muchas veces utilizan una de estas placas o cualquier otra placa existente en la parte de lo que es el hardware libre, pero claro, como estos son estudiantes pues buscan la economía. Bueno, mis estimados estudiantes, antes de finalizar pues con esta clase, les recuerden que les voy a comentar también cuál es la desventaja que pueda tener. Una de las desventajas principales es que para poder utilizar Arduino IDE y utilizar las placas de Arduino, pues tenemos que tener Windows 10 obligatoriamente. Otra desventaja pues viene siendo la adquirir diferentes piezas, diferentes elementos y pues armarlos. Una desventaja que para nosotros no debe serlo como la parte de programadores, informáticos o ingenieros en computación es la parte de desarrollo o la parte de programación, la parte lógica en programación que nosotros debemos tenerla. Debemos estar muy en cuenta con esta parte al momento de crear nuestro dispositivo. Antes de finalizar, en los próximos días se va a estar montando en plataforma lo que es la presentación para la unidad número 3. ¿Ok? Ya vamos finalizando esta unidad 2. Ya se está montando información de la unidad 3. Vayan leyendo. Váyanse preparando para esta tercera unidad y para esta tercera actividad, pues que será montada en la fecha respectiva. Bueno, mis estimados estudiantes, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta. Este es el momento en el cual ustedes pueden preguntar y pueden participar. Si desean, por lo menos por medio del chat, realizar alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre la asignatura, estoy abierto en estos momentos a ustedes para que la puedan realizar. Si no están conectados en este momento, en este tiempo, pueden hacerla a través de la plataforma o a través de los medios de comunicación, mi correo electrónico, por WhatsApp o Telegram en el horario que se les indicó en el video de presentación. Por cualquier eventualidad, pues no duden en preguntar, no tengan miedo en preguntar, porque realmente muchas veces las dudas que tenemos para resolver alguna actividad se resuelven con simplemente una pregunta sencilla. Bien, bueno, estimados estudiantes, nos veremos entonces en una futura oportunidad. Ya saben, váyanse preparando, vayan leyendo, no se queden solamente con lo que tenemos. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.